Bien, entonces comenzamos. Lo que nos junta hoy día es estar el siglo de oro, pero ya la etapa barroca, en el siglo XVII, y luego estudiaremos el siglo XIX, que después del XVIII, que es una etapa baja, el XIX es un resurgimiento, una buena edición de autores muy importantes, como por ejemplo Becker, que es un autor del romanticismo. ¿Ok? Bien, entonces quedamos en este menú hoy día. Para empezar, tenemos el teatro barroco y sus características. Aquí vamos a estudiar a Calderón de la Barca, ¿está bien? Con La vida es sueño. Luego estudiaremos el romanticismo español y sus características. Y también a Gustavo Adolfo Bécquer con su obra cumbre Rimas y leyendas. Para comenzar, hay que recordar nuestro avance previo y enlazarlo con el de hoy. En clase pasada hemos estudiado el final de la Edad Media con una obra muy importante como fue Coplas por la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Esta obra del siglo XV es una de las obras más importantes de literatura de todos los tiempos, ¿ok? La elegía más famosa en castellano, Coplas por la muerte de su padre. En esta obra, Jorge Manrique expone dos aspectos muy importantes. Primer aspecto, la temática teocéntrica, medieval, ¿ok? Tu vida va hacia la muerte, tu vida es un tránsito hacia la muerte porque la muerte te une con Dios. Otro aspecto, la métrica que utiliza versos de 8 sílabas y de 4, es decir, octosílabos y tetrasílabos. La versificación tradicional en España en ese entonces, tanto para poesía culta como para poesía popular. En el Renacimiento, sin embargo, Garcilaso de la Vega impone una revolución en la poesía culta y empieza a usarse el verso petrarquista, es decir, el verso endecasílabo acompañado del heptasílabo y las formas italianas, las estrofas italianas, como el soneto, la lira, la octava real, la estancia, el terceto. Y estas formas son las que predominan en la poesía culta a partir de ese momento. Pero en la poesía popular, el octosílabo sigue siendo la estrella hasta el día de hoy. Claro que en el Renacimiento del siglo de oro estudiamos primero que todo la novela picaresca, no tanto la poesía de Garcilaso, así que la narrativa picaresca fue lo que estudiamos. Es una novela, la picaresca, autobiográfica, protagonizada por el pícaro, tiene que ver con la crítica a la sociedad, la crítica a la iglesia corrupta. Es una novela realista de denuncia, con mucha sátira y mucho humor para poder hacer bien la crítica. Recordemos que el siglo XVI es el despegue de España en su gran apogeo y el XVII es un momento de decadencia. Pero en literatura, el imperio llega a su máxima expresión. Es decir, durante las primeras décadas del siglo XVII, ya en el barroco, tenemos el momento más importante de la literatura española. Ahí tenemos la madurez de Lope de Vega con una obra magnífica como Fuente Ovejuna. Tenemos a Miguel de Cervantes Saavedra con su obra cumbre, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. También en esa época Góngora y Quevedo comenzaban su andadura poética y empezaban a competir en la escuela conceptista de Quevedo y la escuela culterana de Góngora. Y también se asomaba por ahí un jovencísimo Pedro Calderón de la Barca, Henao de Barrera y Riaño, el último gran autor del siglo de oro, que en 1635, publica tal vez la última gran obra del siglo de oro, La vida es sueño. Está bien claro que después él publicó más obras, no fue su única obra, pero esa obra es muy importante, muy monumental. Y la muerte luego de Calderón en 1681, al morir el último gran autor del siglo de oro, se considera cerrado ese capítulo glorioso de la literatura española. De eso vamos a hablar hoy día justamente, de Calderón, del teatro español. Y claro, el neoclásico del siglo XVIII es un momento de transición. No hay tan buenos autores, la literatura entendida como teatro, novela o poesía llega a un nivel bajo y resurge con fuerza en el XIX con el romanticismo. ¿Listo? ¿Qué me están comentando? Ah, claro, la escuela sevillana. No, Beatriz, la sevillana es renacentista y está con la salmantina, ¿no es cierto?, en la segunda parte del siglo XVI. Ambas derivan de la italiana, ¿no? En el siglo XVII, la culterana deriva de la escuela sevillana y la conceptista deriva de la escuela salmantina de Fray Luis de León, ¿ya?
Tal vez has querido decir eso, ¿no? Pero no quedó tan claro, Beatriz. Listo. Entonces, avancemos. Como puedes observar aquí, tenemos que estudiar las características del teatro barroco español. El teatro barroco español ya es un teatro avanzado. Al principio del siglo de oro, había un teatro muy primitivo en España basado en dos aspectos. Uno, los juegos de escarnio de los juglares. Había juglares que no eran de voz y canto, sino juglares de actuación, que eran tipo los cómicos ambulantes, que hacían su show y pedían luego colaboración. Ellos hacían chanzas, burlas, sátiras del señor feudal, críticas a los defectos sociales. Ese era el juego de escarnio. También aparece en la Edad Media los autos sacramentales, ¿verdad? Que eran representaciones religiosas, tipo nacimiento en vivo, la llegada de los Reyes Magos al Niño Jesús, etc. Estos dos elementos son los antecedentes. Pero a inicios del siglo de oro llega la influencia importante del teatro italiano. Y en Italia le llamaban comedia a toda obra de teatro. Esa era la palabra para obra de teatro, comedia. Y eso queda muy arraigado en España, influenciado por Italia. Entonces, durante la primera parte del siglo de oro, los autores le llaman comedia a todas las obras de teatro. No importa si es una tragedia, no importa si es un drama, a todos le llaman comedia. Pero es como una especie de nombre genérico para obra de teatro. Luego, si hacemos un análisis de la obra, decimos, pero esta obra es en realidad un drama, ¿no? Ya, pues drama. Pero en la época le decían comedia a todas las obras, ¿ya? Eso es algo que tiene que quedarte claro, porque si no después estás angustiado, confundido, no entiendo por qué dice una cosa acá y otra acá, ¿no? Por ejemplo, acá vas a encontrar que dice comedia famosa en La vida de sueño. Es comedia. Pero aquí vas a encontrar que dice que es drama. ¿Por qué? Porque esta es la mirada teórica. Si lo vemos de una manera crítica, es un drama filosófico. Pero en la época en que se escribió la obra, a todas las obras le llamaban comedia, por la influencia italiana en el teatro del siglo de oro. ¿Ok? Todo esto cambia cuando aparece Lope de Vega, ¿no? Lope de Vega cambia mucho el teatro español. Él propone una modernización. Lope estaba a favor de mezclar lo trágico y lo cómico. Él veía que ese era el futuro, porque era la risa y el llanto juntos. Él propone la existencia de un personaje gracioso que haga comentarios sarcásticos o jocosos en pleno momento serio, así como la vida, ¿ok? También él propone que se utilice versos acordes a cada momento de la acción. O sea, estrofas, versos según cada parte de la acción. Si hay un diálogo rápido, si hay un monólogo, si hay un diálogo alturado. Según cada tipo, había un tipo de verso. Se trabajaba la parte poética entonces del teatro, la parte del trabajo de verso. Luego, a él le interesó mucho la tradición española, así que sus temas eran el honor popular y el amor, temas que no tienen pierde. También vemos que Lope de Vega trata de volver empresa al teatro. Por ejemplo, con él, antes de él ya estaba empezando esto, ¿no? Hacerlo algo mucho más pecuniariamente hablando interesante. Este es un corral de comedias. Tú vas a decir, profesor, ¿cómo que un corral? Yo veo un teatro. Fíjate bien. Acá está, este es el patio trasero de una casa grande, ¿no? Acá están los corredores del segundo piso de la casa. Acá está el fondo de la casa. Acá le han puesto un lienzo para simular una calle, ¿no? Pero en realidad está cerrado todo. Acá está el foso de agua. Y este espacio que ves acá servía para colocar caballos, o a veces hasta vacas o carneros. Era el corral de la casa, el patio trasero. Ahí es donde se alquilaba y se cerraba para poder cobrar entrada. Colocaban tablas a los lados, una tabla grande adelante para la gente que pague, y arriba también, pues, en sitios especiales. Y acá la gente de a pie que pagaba menos, ¿no? Entraba a granel la gente aquí. Y acá el teatro. Le decían corral porque era el corral de una casa. A veces también cerraban las calles angostas para este propósito. Con el tiempo, inclusive se llegó a construir teatros de verdad, pero por tradición seguían llamándole al teatro corral, corral de comedias. Hasta el siglo XVIII, XIX, cuando ya había teatros muy bonitos, por tradición seguían llamándole corral de comedia, porque era el lugar donde se representaba el teatro. Entonces, comedia igual a obra de teatro en el siglo de oro, y corral de comedias es igual a teatro, el lugar donde se representa la obra teatral. Espero que lo hayan comprendido, ¿está bien? Esto no es tan complicado como matemáticas, solo tienes que tomarme atención. Si te distraes, ahí es otra cosa. A ver,
Teatro cortesano. El teatro cortesano es el que representa Calderón de la Barca. Ya es un teatro mucho más avanzado, mucho más refinado, con un aparato muy grande detrás de él, porque cuando hablamos de teatro cortesano estamos hablando de un teatro donde el público es un público exigente, tanto en el nivel intelectual como en el nivel de representación. Hay mejores actuaciones, escenografía más detallada y los temas son profundos, reflexivos y filosóficos. Por ejemplo, Calderón de la Barca utiliza mucho la idealización y lo alegórico en sus autos sacramentales, su obras de teatro ya barrocas, ya muy avanzadas, siguiendo la tradición española medieval del teatro religioso del auto sacramental. También él desarrolla mucho la perfección formal y hay un lirismo muy grande en su obra, un mayor lirismo. Es decir, varias partes de su obra de teatro parecen poesía. Él trabaja mucho la parte formal. Como es un autor menor que los demás genios, él recibe la influencia de Góngora y de Quevedo, de los dos. Calderón cuando escribe parece Góngora en cierto momento por la complejidad, la referencia mitológica. Y en otro momento parece Quevedo porque es muy conceptual y tiene mucho significado su verso. Así que es un autor bastante completo, Calderón. ¿Listo? Pero antes de continuar hablando de Calderón, me gustaría que ustedes vean una pequeña escena de la película Lope, donde veremos cómo Lope de Vega se enfrenta a un empresario teatral que no quería no, adaptarse al teatro que proponía Lope, es decir, quería mantenerse tradicional. Y Lope le explica lo que es el teatro para él, y bueno, eso que propone Lope es lo que triunfa después, ¿no? Y que lleva a su máxima expresión Calderón de la Barca. Recuerden también que Lope de Vega, todas sus ideas sobre teatro las llega a exponer de manera teórica en el tratado Arte Nuevo de hacer comedia en estos tiempos. El arte nuevo de hacer comedias en estos tiempos. Ahí propone todas sus ideas. Pero veámoslo ahora en acción, proponiéndolas en vivo, en una conversación muy agitada a un empresario teatral.
Muy bien, ese es el espíritu, ¿verdad? Calderón de la Barca sigue esas ideas, las lleva a una calidad muy alta. Hablemos de él más ahora. Pedro Calderón de la Barca, como puedes ver, vivió muchos años y fue el último gran autor del Siglo de Oro. Su muerte signó el final del Siglo de Oro, justamente. Cuando fue joven, fue seguidor de Lope, discípulo de Lope, pero en su madurez llegó a un estilo propio, un estilo muy barroco, donde lo más importante era la complejidad formal y la profundidad del contenido, la reflexión. Otro aspecto importante que asignó la vida de Pedro Calderón de la Barca fue su apoyo a la contrarreforma católica. Calderón fue uno de los autores que se puso la camiseta de la contrarreforma y obviamente al hacer esto él se convirtió en el dramaturgo de la escolástica, así como ha señalado este famoso crítico inglés Alexander Parker. El dramaturgo de la escolástica le ha llamado a Pedro Calderón de la Barca porque es un autor que en sus obras transmitió las nuevas ideas de la Iglesia Católica, que en su contrarreforma se enfrentaba a las críticas de la reforma luterana, ¿ok? Así que aparecen temas como, por ejemplo, el libre albedrío, la falta de sentido de la predestinación, la libertad como bien preciado, entre otros temas vinculados obviamente con las nuevas ideas que la Iglesia Católica quería difundir. Y en ese tiempo no había Netflix, no había YouTube, no había cable, no había internet en general, no había ni siquiera cine. El teatro era el espectáculo de masas y Calderón en su obra de teatro trataba de que estas ideas nuevas de la contrarreforma se difundieran más. Como llegó a ser capellán de la corte en su etapa madura, él llegó también a escribir obras de teatro religiosas, los autos sacramentales. Su obra más famosa, El Gran Teatro del Mundo, ¿ok? Es un auto sacramental. Ese es en su teatro religioso, pero en su teatro laico, La vida es sueño, que es un drama filosófico, es su obra cumbre. Muy bien. Ya hemos visto este cuadro antes, ¿no? Pero vamos a volver a verlo porque ahora me interesa desarrollarlo. El género de La vida es sueño es el género dramático. La especie, el drama filosófico. Los actos. Tiene 3 actos, como la mayor parte de obras importantes del Siglo de Oro y posteriores. Una obra que recibe la influencia del Siglo de Oro, Ollantay, en la época colonial peruana, también tiene 3 actos, por ejemplo. Una obra posterior, muy posterior, de un autor español, también sigue los 3 actos. Me refiero a Bodas de Sangre, de Federico García Lorca, ¿no? Los 3 actos siempre es un clásico de la poesía, del teatro español. Siempre siguiendo la idea, ¿no? De inicio, nudo, desenlace, ¿no? Luego tenemos que La vida es sueño tiene una preponderancia del octosílabo, pero no es el único tipo de verso. También se utilizan otros versos, sino que el octosílabo es el más común. Finalmente, hay un trabajo muy minucioso de la rima y la métrica, así que la rima es perfecta o consonante. Eso respecto a la forma, ¿no? En la parte temática, el tema principal de la obra es un tema muy barroco, la existencia humana entre la vida y la ficción. El personaje protagónico, Segismundo, nunca va a estar seguro si está soñando o está viviendo una vida real. Eso es muy barroco. El barroco es el arte del desequilibrio, la angustia por la falta de seguridad. ¿Está bien? Eso es muy importante. Luego tenemos otro tema principal importante que tiene que ver con la contrarreforma, que es el libre albedrío. ¿En qué consiste esto? Es la idea de que tenemos derecho a elegir nuestro destino, que no es que nuestra vida está asignada por la voluntad de un ser superior, por ejemplo, Dios. No, Dios nos da más bien, esta es una idea nueva en la época, por favor, es nueva. Hoy día para ti es algo normal, pero en ese tiempo era novedoso. Dios nos da el uso de la razón y nos permite de esa manera poder evitar el pecado y tener una vida digna, una vida virtuosa. Y eso hace que cuando moramos podamos ir al cielo con Él. Entonces, esa es la idea que tenía, que Calderón de la Barca tenía que difundir, porque no era algo masivo. La gente seguía pensando en el siglo XVII, no, que toda mi vida depende de lo que Dios piense de mí, de lo que Dios me mande. Eso tiene que cambiar, porque es una de las críticas que se hacía de la Reforma Protestante a la Iglesia Católica. Otros temas, como ya les indiqué, la falta de sustento de la predestinación. Por ejemplo, la astrología te predice el futuro, pero nadie conoce tu futuro. Solamente Dios. Y Dios te va a dar libertad a ti para que elijas tu destino. Así que es una crítica a la astrología, a todo. Porque al final ellos quieren que tú hagas caso solamente a la iglesia. Claro, todo con un interés, ¿no?
Luego tenemos la falta de libertad, obviamente, porque la libertad es un bien muy preciado. Luego el perdón del hijo al padre y finalmente las luchas por el poder, que es un tema muy político en esa época. Esta obra transcurre en Polonia, ¿está bien? Y ahí tenemos como protagonista nuestro héroe Segismundo, un joven de 20 años que ha vivido solitario toda su vida desde que nació, porque su padre lo mandó a encerrar en una mazmorra cuando era pequeño. Ahora, él tiene una oportunidad de poder salir de la mazmorra. Esta oportunidad es porque le hacen creer que está soñando, ¿ya? Pero antes de ver eso, quiero con ustedes ver la primera parte, ¿no? Cuando él está en la mazmorra y llegan Rosauri y Clarín, dos viajeros que están llegando a Polonia, le encuentran de casualidad en la mazmorra, los guardias luego los rodean, ¿no es cierto? Y dicen, ustedes van a morir porque nadie puede acercarse a la torre, y ellos se salvan después porque Clotaldo, que es el maestro y guardia de Segismundo, bueno, es un noble amigo de Basilio, se da cuenta que Rosaura es su hija, aunque pensó que era hijo ahí porque estaba vestido de hombre, estaba disfrazado de hombre, y le salva la vida a él y a Clarín. Pero esto es el inicio porque ambos, tanto Rosaura como Clarín, antes de ser atrapados por los guardias, han escuchado el amargo monólogo de Segismundo, que se queja de su destino. ¿Ok? ¿Qué palabras utiliza Segismundo? Él empieza diciendo, ay, mísero de mí, y ay, infelice, apurar cielos pretendo, ya que me tratáis así, ¿qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací ya entiendo qué delito he cometido. Bastante caos he tenido, vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. ¿Se dan cuenta? Primero dice, ¿por qué, ¿por qué me han tratado así? ¿Por qué, qué delito cometí para estar encerrado? ¿No? Dice, quisiera morirme, no entiendo por qué me encierran. Y acá dice, aunque si nací ya entiendo, porque él dice, hemos nacido todos con el pecado original de Adán y Eva. ¿No? El delito del hombre es haber nacido. Esta es una reflexión bíblica. Pero luego reflexiona y dice, pero todos han nacido y solo yo estoy encerrado. Y sigue sufriendo. Pero mejor que escuchar mi voz o leer este fragmento tan breve, mejor vamos a escuchar toda esta primera parte de Segismundo quejándose, explicando el motivo de su dolor. Veamos y escuchemos el primer monólogo de Segismundo. Presten mucha atención.
Muy bien, entonces ahí vimos completo el primer monólogo. Segismundo se queja amargamente por su destino, inclusive llega a comparar su vida con la vida de seres inferiores, ¿no? Como un ave, una fiera, un pez o inclusive un arroyo, que es un ser inanimado y que tiene más libertad que él. Bueno, Segismundo no queda mucho tiempo ahí apresionado. Su padre, el rey Basilio, en la corte de Polonia, se ha arrepentido después de 20 años y decide probar a su hijo. Él piensa que como está muy anciano él, pronto requerirá a alguien que tome su lugar. Por eso es que convoca a Astolfo, su sobrino, que es el duque de Moscovia, es el ducado ruso frontera con Polonia. Claro, alguien va a decir, ¿cómo puede ser que el sobrino del rey de Polonia sea el duque de Moscovia? Lo que pasa es que Basilio tiene dos hermanas. Su hermana menor se casó con el duque de Moscovia, el duque ruso de la frontera. Algo así como que mi cuñado no me va a atacar, ¿no? Y luego este duque ha muerto. Así que el hijo, que es joven todavía, Astolfo, ha sido nombrado duque. Y bueno, mi sobrino no me va a atacar, así que es muy hábil ahí Basilio en el manejo de la geopolítica. Y luego también convoca a Estrella, Estrella que es la hija de su hermana mayor. Y les dice a ambos chicos, ustedes podrían casarse y ser los reyes de Polonia. Pero primero, antes de nombrar los herederos, debo verificar si mi único hijo, Segismundo, es o no es apto para ser gobernante. Porque cuando él nació, los astros dijeron que él iba a ser un terrible hombre que mataría gente en la corte, me humillaría, sería un demonio, un tirano. Y por ese motivo lo mandé a encerrar en una mazmorra. Ahí ha crecido solitario. Nadie lo ha visto, nadie más que Clotaldo y mis fieles guardias que lo cuidan. Ahora tocaba el momento de traerlo a la corte y ver cómo se comporta, si es un digno heredero a la corona o es el demonio que predijeron los astros. Le haré creer que es un sueño y así no sufrirá, tiene que volver a la prisión. Efectivamente, Segismundo es llevado a la corte, vestido con ropa muy lujosa en lugar de las pieles y cadenas con las que vestía habitualmente, y despierta rodeado de lujos, en un cuarto de lujo rodeado de lacayos. Uno de los lacayos es Clarín, por cierto. Segismundo despierta y pregunta, ¿y quién soy yo? Y le dicen, usted es el príncipe. ¿Y dónde estoy? En el palacio. Y él no lo puede creer. Va por los pasadizos, exactamente igual que un niño de 3 años inquieto, curioso. Imagínate a esos niños hiperactivos de 3 añitos que ya pueden caminar, ya pueden hacer muchas cosas solos y también romper las cosas solos. Y se va corriendo por un lugar que no conoce y es totalmente nuevo. Segismundo ve las cortinas y ¿qué es esto? Las jala y las rasga. Ve un cuadro. ¿Qué es esto? Pum, lo avienta a un costado para moverlo y se cae y se rompe un cuadro valioso. Luego ve un jarrón muy caro. ¿Y esto qué cosa es? Lo rosa y se cae y se rompe, ¿no? Los lacayos van atrás. Señor, no rompa. Señor, no jale. Señor, no empuje. Ya lo rompió. Ya lo rasgó. Ya lo botó. Y el único que le decía, qué lindas quedaron las cortinas cuando las rasgó. Qué bien que sacó el cuadro. Estaba mal puesto ahí. O ese florero estaba viejo. Qué bien que lo sacó. Hay que cambiarlo. ¿Saben quién era el que le franeleaba? Sí, Clarín, haciendo bromas en un momento tan curioso. Enero Segismundo se emociona porque ve algo que nunca pensó en su vida ver, algo que nunca había visto, ni en figurita, ni en póster, ni en almanaque. Ve a una chica, primera vez. ¿Y quién era la chica? Estrella, pues su prima. Va corriendo y le pregunta, ¿y tú cómo te llamas? La chica le dice, Estrella, señor. Estrellita baja del cielo. Y luego le dice, espérate, espérate, ¿quién está detrás tuyo? Y detrás de Estrella había una chica, que era Rosaura, que era la dama de la corte. Él empuja a Estrella y le dice a Rosaura, tú eres más bonita, y empieza a enamorarla. Ya te diste cuenta, Segismundo no tiene modales. Luego aparece Clotaldo, su maestro, a quien le debe respeto. Segismundo lo ve y dice, oye viejo, tantas veces te lloré y te lloré para que me permitas salir siquiera un momento de la mazmorra y no me permitiste. Ahora me voy a vengar de ti. Y le quería pegar a su propio maestro. Clotaldo, acompañado de algunos criados que están asustados, se va diciéndole, Segismundo, todo es un sueño y pronto vas a despertar. Así le dice. Segismundo se molesta con esto. Luego llega su padre, el rey Basilio. Todos se agachan ante él porque es el rey en una flexión y Segismundo dice, ¿quién es ese viejo? ¿Por qué se agachan? Y le dicen, señor, es su padre, el rey. Segismundo entiende al toque y dice, él fue el que me mandó a encerrar. Clotaldo no lo va a hacer porque le debe obediencia al rey. Él me mandó a encerrar. Ahora lo voy a castigar. Y quería pegarle a su propio padre. Un criado, uno de los criados más fuertes, lo agarra a Segismundo
Y los demás criados se van con el rey asustado. Señor, venga, está fuera de sí. El rey Basilio está muy triste, muy decepcionado, también muy molesto. Y le dice en voz alta a Segismundo, necio, todo es un sueño y ya lo verás. Segismundo con estas palabras se enfurece tanto que le dice al criado que lo coge, suéltame, suéltame que te aviento por esa ventana, lo voy a pegar a ese viejo. Señor, usted no puede hacer eso. Y Segismundo furioso lo levanta en vilo y dice, ¿cómo que no puedo? Mira cómo lo hago. Y lo avienta por la ventana. Es la muerte de la primera víctima de Segismundo. Segismundo se ha comportado como un tirano, ha humillado a su padre, ha matado gente en la corte, ha sido una fiera salvaje. Lo devuelven a prisión dormido. Como ves, Segismundo se portó así porque estaba resentido por haber sido encerrado. Por lo tanto, el hecho de haber sido encerrado es el motivo de su conducta, y eso fue para que no lo haga. O sea que al final, por querer cumplir un vaticinio, perdón, por querer evitar, disculpen, un vaticinio, hicieron que se cumpla. El mensaje es, creer en la astrología te hará cometer errores. Claro que eso es lo que dice Calderón, porque él es fanático de la Iglesia Católica, así que piénsalo bien, la astrología a veces es muy interesante de seguir, ¿ah? Claro. Ahora, Segismundo vuelve a prisión, y cuando despierta a su lado está Clotaldo, que le empieza a decir, Segismundo, has estado soñando dormido, has estado con pesadillas, has gritado, has reído dormido. Segismundo le dice, sí, sí, Clotaldo, en un estado más lisonjero me vi, era príncipe de Polonia, y le cuenta todo lo que vio. Y Clotaldo se va riendo, diciéndole, Segismundo, todo era un sueño, todo era un sueño, Segismundo, y se va riendo. Pero Segismundo no se queda tranquilo, Segismundo se queda pensando, ¿y si esa era la realidad y este es un sueño? ¿O esta es la realidad y ese era el sueño? Y con esa duda empieza el monólogo más famoso del teatro español de todos los tiempos, el famoso monólogo de La vida es sueño. Veamos este segundo monólogo y escuchémoslo en la voz de un actor profesional. Presten mucha atención. Bien, entonces llegamos a esta parte del monólogo, el famoso monólogo, el monólogo del acto 2,
¿no es cierto?, de la tercera jornada. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Una frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión. Una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Esta parte es muy filosófica, muy profunda, y refleja el tema principal de la novela, la existencia humana entre la vida y la ficción. Segismundo finalmente es liberado, porque el duque de Moscovia, Astolfo, es rechazado por los polacos. Ellos se han enterado que tienen un príncipe y van a liberarlo. Un grupo de soldados vencen a los guardias reales, liberan a Segismundo y Segismundo dice que otra vez soy príncipe, que no era el sueño acá. Bueno, no importa, me comportaré como tal. Y Segismundo se comporta como todo un príncipe. Lidera su bando, como valiente general va al frente de batalla y vence a su padre. Pero en vez de humillarlo y quitarle la corona, como le recomienda a sus seguidores, él dice, mi padre es rey por la gracia de Dios. Solo Dios sabe cuándo le va a quitar la corona. Yo no. La muerte lo decidirá. Entonces, el papá dice, hijo, eres demasiado sabio, mereces ser el príncipe heredero del reino de Polonia. La reconciliación padre-hijo, un final feliz. Bien, alumnos, ahora nos toca hablar del romanticismo. El romanticismo español tiene las características que estudiamos en clase pasada sobre el romanticismo en general. Vamos a repasarlas. Primero, el idealismo. La idea de idealizar todo lo que veamos como algo inalcanzable, ¿no? Por ejemplo, el amor perfecto o la vida libre, porque siempre va a haber ataduras, siempre va a haber trabas en el amor. Así que el idealismo es una característica evasiva de la realidad típica de los románticos. Luego, la libertad de creación y de vida. Eso es muy importante para un romántico. El culto al yo, es decir, el egocentrismo. Lo importante es el autor. Se enfoca mucho en el autor, no se enfoca nunca en el público. Luego, las características. La angustia metafísica. A ver, la angustia metafísica es simplemente, alumnos, ustedes no se compliquen. Entiéndanlo así, yo les voy a decir en sencillo. La angustia metafísica es el interés, el gran interés, el desmedido interés que tienen los autores románticos por los temas ajenos a la razón. Repito, la angustia metafísica es el desmedido interés de los autores románticos por los temas ajenos a la razón. Ya, ¿y qué temas son esos, profesor, ajenos a la razón? Todo lo que implique conocer, ver la realidad sin usar la razón. Por ejemplo, los encantamientos. Por ejemplo, las almas en pena. Por ejemplo, el demonio. Por ejemplo, la pasión amorosa. Porque, a ver, explica con la razón la pasión. Ah, ya, anda la hormona, lo que quieras, pero no se puede explicar 100% con la razón. También, por ejemplo, podemos hablar de la muerte, lo que pasa después de la muerte. Hay muchos temas metafísicos. Esos temas le encantan a los románticos, están fascinados con esos temas. Muy bien, luego tenemos la valoración de lo histórico. ¿Qué es la valoración de lo histórico? Irnos al pasado. La Edad Media, sus leyendas, la ruina medieval, eso les encanta. También la exaltación del paisaje, siempre la naturaleza, porque en la manera de ver el mundo de un romántico, la revolución industrial malogra todo, es algo que arruina el paisaje científico. En cambio, el romántico añora alejarse de la ciudad, ser un solitario, y el lugar más hermoso para estar es el paisaje, la naturaleza, muy bonita. Por eso es que a ellos les encanta el paisaje. Gustavo Adolfo Domínguez Bastidas es uno de los autores más famosos. Acá en su rima cuarta encontramos la idealización del amor, de la mujer y de la poesía. Claro, acá está el idealismo, ¿no? Vamos a probarlo. No digáis que agotado su tesoro, de asuntos falta enmudeció la lira. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Mientras las ondas de la luz al beso palpiten encendidas, mientras el sol las desgarradas nubes de fuego y oro vista, mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías, mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Mientras la ciencia descubrir no alcance las fuentes de la vida, y en el mar o en el cielo haya un abismo que al cálculo resista, mientras la humanidad, siempre avanzando, no sepa a dónde camina, mientras haya un misterio para el hombre, habrá poesía. Mientras sintamos que se alegre el alma, sin que los labios rían,
mientras se llore sin que el llanto acuda a nublar la pupila, mientras el corazón y la cabeza batallando prosigan, mientras haya esperanzas y recuerdos, habrá poesía. Mientras haya unos ojos que reflejen los ojos que los miran, mientras responda un labio suspirando al labio que suspira, mientras sentirse puedan en un beso dos almas confundidas, mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía. ¿Ven? A idealizar el amor, la naturaleza también, y la mujer, y la poesía, obviamente. Muy bien, vamos avanzando. Gustavo Adolfo Domínguez Bastidas, ya sabes, Gustavo Adolfo Bécquer en sus obras, fue un autor del romanticismo español. Él escribió poesía y las compilaba en rimas a su muerte, sus allegados, y escribió relatos fantásticos llamados leyendas, que también fueron recopilados a su muerte por sus allegados. Así queda Rimas y Leyendas como su obra póstuma de obras que publicó la gran mayoría en diversos medios como periódicos, revistas, plaquetas, así. Entonces él no lo publicó en vida, sino que después de muerto ya publicaron el conjunto de sus poemas como rimas y el conjunto de leyendas como leyendas. Por eso el libro único que sacaron fue Rimas y Leyendas. En rimas, los poemas son breves y de gran sencillez formal. ¿Está bien? En rimas, los poemas son breves y de gran sencillez formal. ¿Qué quiere decir esto? Que comparados con la poesía barroca de Góngora o los versos de Calderón de la Barca en La vida es sueño, estos poemas son más sencillos. Normalmente son breves y de versos cortos. Este que ves aquí probablemente es una de las rimas más largas. Profe, ¿no es tan larga? Sí, no es mucho, pero es la más larga porque las otras son cortitas. Mira esta de aquí. Esta es una rima. Mira, dos estrofas. Podrá nublarse el sol eternamente. Podrá secarse en un instante el mar. Podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal. Todo sucederá. Podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón, pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor. ¿Ven? Es cortito y contundente, por supuesto. Acá encontramos anáfora, ¿no? Claro. Tema de las rimas, principalmente, el amor idealizado. Es el amor que es perfecto, por eso no existe. El poeta o el yo poético lo busca, no lo encuentra, lo añora, lo ha perdido y ya no lo tiene. O sea, en realidad nunca lo va a tener, porque el amor idealizado no existe. El amor perfecto no existe. Por eso es que es un tema para románticos que todo el día suspiran y no hacen nada efectivo. Otros temas. El deseo amoroso. El deseo de estar con la chica, pero no poder estar con ella. Por ejemplo, tú eras el huracán y yo la esta roca que firme aguarda tu vaivén. Tenías que romperme o que arrancarme. No pudo ser, ¿no? Entonces, no, la pasión no se va a complementar. También el amor imposible, el amor que no llega a darse. También está el tema de la vida triste sin amor. Por ejemplo, volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar y con el ala jugando los cristales, jugando llamarán, pero aquellas que se detenían, tu belleza y mi dicha a contemplar, aquellas no volverán. Y también aparece el tema, pues, de la aparición súbita del sentimiento amoroso. Hoy la he visto. Hoy el cielo y la tierra me sonríen. Hoy la he visto y me ha mirado. Hoy creo en Dios. Imagínate, qué nivel. Vamos a algo más serio, ¿ya? Ah, pero antes, la rima 14. Dos rojas lenguas de fuego que, a un mismo tronco enlazadas, se aproximan y al besarse forman una sola llama. Dos notas que del laúd a un tiempo la mano arranca y en el espacio se encuentran y armoniosas se abrazan. Dos olas que vienen juntas a morir sobre una playa y que al romperse coronan con un penacho de plata. Dos jirones de vapor que del lago se levantan y al juntarse allá en el cielo forman una nube blanca. Dos ideas que al par brotan, dos besos que un tiempo estallan, dos ecos que se confunden. Esas son nuestras dos almas. Bueno, suena bien. Vamos con algo más serio, jóvenes. Vamos con Leyendas. Leyendas para mí es la obra más importante de Bécquer. Son relatos que tienen un aire lírico, tienen en cierto momento un poco de poesía, muy hermoso. Es que un poeta cuando escribe prosa siempre se le sale la pluma lírica, ¿ya? Estas leyendas son de género épico, son relatos populares, ¿ok? Lo que pasa es que Bécquer viajó por España acompañando a su hermano Valentín, que era pintor, y en sus viajes Bécquer iba recopilando leyendas de diversos lugares de España, leyendas medievales, de pueblitos.
Él junta todas estas leyendas en sus relatos, leyendas justamente que son relatos ya literarios en base a relatos populares. El elemento exótico abunda, hay elementos sobrenaturales y enigmáticos. Bueno, yo les recomiendo mucho 3 leyendas, 3, ¿ya? Una de ellas es la Jorca de Oro, donde la petición de una jovencita engreída hace que un joven pierda la razón al ver una visión demoníaca, terrible. O también pueden leer Los Ojos Verdes. Los Ojos Verdes, que es la historia de un adolescente que pierde su alma por culpa de una mujer hermosa, que en realidad era otra cosa. Y finalmente, tenemos otra que me gusta mucho, es El Monte de las Ánimas, donde en un bosque, en una noche, están los maldecidos, los condenados a repetir una batalla anualmente, en una noche de sangre que se recuerda cada año, en la que pelearon templarios franceses y caballeros castellanos. Bueno, las 3 son muy buenas. En las 3 aparece el elemento mágico de lo fantástico a partir de una maldición o a partir de una condena de almas en pena. Bueno, las 3 les recomiendo, repito, La Jorca de Oro, El Monte de las Ánimas y Los Ojos Verdes. Toda leyenda tiene esta estructura, mira. Una introducción informa sobre el lugar y tiempo donde se da la historia. El narrador de la historia nos cuenta, ¿no? Esta historia la escuché en tal lugar, me la contaron aquí, allá, o voy a contarles una historia. Es la introducción. Luego tenemos, ¿ya? Luego tenemos el desarrollo, en sí la narración de la leyenda, que dura unas cuantas páginas, nunca son muy extensas. Finalmente, la conclusión. El narrador de la historia nos brinda su opinión sobre lo relatado, que me conmovió, que me dio miedo, que cuando me contaron esta historia se apagó la vela y sufrimos todos de miedo. O sea, te cuenta algo vinculado con el hecho de la historia que le contaron a él. Muy romántico, muy típico del romanticismo. Les voy a compartir, a ver, si tienen tiempo de escucharlo, les voy a compartir, a ver acá, el audiolibro de la leyenda. Ah, lo estoy poniendo, ¿no? Ah, fue un error. A ver, el audiolibro, vamos a escuchar un ratito, a ver. Muy bien, obviamente no hay tiempo para escucharlo completo, son 20 minutos, pero espero que en su rato que tengan libre le den una atención y vean la estructura, ¿ya? Y conozcan una de las leyendas de Becker escuchando desde su celular, podría ser, ¿no? O sea, un momento de relax. Ahora, presten atención también a esto. En las leyendas de Becker encontramos un elemento romántico que es la estética de lo grotesco. Es decir, cuando Victor-Marie Hugo, que es el gran teórico francés del romanticismo, propone la estética de lo grotesco, él dice, lo grotesco es en la estética de estos tiempos, porque vamos a juntar los contrapuestos, los contrarios juntos. Un arte totalmente opuesto a la belleza clásica griega, que era el equilibrio y la armonía. ¿Se dan cuenta? Él lo pone en práctica Victor-Marie Hugo, que todos le llaman Víctor Hugo, pero él era Víctor Hugo. Hugo lo pone en práctica en su novela Nuestra Señora de París, donde el horrendo Quasimodo aparece junto a la bella Esmeralda. ¿Se dan cuenta? Ahí tenemos entonces un ejemplo de cómo pone contrarios. ¿Cómo Becker aplica eso en sus leyendas? Becker siempre hace que aparezca una mujer muy hermosa vinculada al demonio que se lleva el alma del enamorado. Siempre va a haber un castigo al enamorado por culpa de una bella mujer y ese es el castigo, pues es la belleza, porque la belleza de la chica junto al demonio, que es un animal o un ser terrible. Es algo así, bueno, o sea que la mujer hermosa, profesor, es la más peligrosa, por supuesto que sí. Algunos chicos piensan que solamente es la pepera, ¿no? Que se lleva tu riñón, pero no. En las leyendas de Becker, la mujer hermosa se lleva tu alma. Eso es peor, ¿ok? Porque está vinculada con el diablo, con el demonio. ¿Está bien? Así que en las rimas, la mujer hermosa inspira la poesía. En leyendas, la mujer hermosa es la más peligrosa.
Bien, jóvenes, ya se me acabó mi tiempo, lamentable, ¿no? Espero que aprovechen el audiolibro que les pasé y puedan conocer más la leyenda de Becker. Bien, acá están las claves. Ya saben que si tienen alguna pregunta sobre la semana 5, en el multichat les pueden apoyar. ¿Ya? Yo encantado lo haría, pero ya me tengo que retirar porque así es la regla de juego. Hasta luego, jóvenes, que pasen un bonito fin de semana estudiando y descansando un poco también. Chau, chau.